Bienvenido a la charlita el señor Iván Jagroski. Muchas gracias, profesor. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por venir, ¿eh? A la orden, como Yo, siempre. a ver, esto es para hablar de vos, no de mí, pero antes de todo esto quiero contarle a la gente que yo estoy acá por vos. Vos lo sabés esto, ¿no? No me acordaba. Yo igual tengo muy mala memoria para cuestiones que no son del trabajo. Bueno, claro, yo entré acá al Destape hace 9 años. Cuando entro es porque vos le decís a Roberto, che, hay un pibe que cerró el grupo 23, se quedó en la lona y Ah, aparentemente vos dijiste que era bueno, aparentemente sí, esto no lo digo yo, sí. y acá estoy. Bueno, yo le quiero pedir disculpas a toda la gente y pedir disculpas a Roberto también por esto, sea donde sea que esté. Un error. Sí, un error, error. Bueno, es uno de los errores. Si querés, si ibas a preguntar cuáles eran los errores, acá hay uno. Este es uno. Visible, visible. Escúchame, ¿qué te llevó a los medios? ¿Qué te pasó? Llegó a los medios. O sea, ¿por qué? ¿Hay algo en tu familia que picó ahí? ¿Hay un tío que laburaba en radio Bahía No, Blanca? todos como venían de la militancia política, papá, mamá, tíos, etcétera. Había una cosa muy lineal o muy directa entre la militancia y la escritura, la comunicación, ¿no? Sí. Como mecanismo, como metodología, ¿no? No como ejercicio necesariamente. Entonces en mi casa, además mi vieja era profesora de filosofía y letras, se escribía mucho, se leía mucho y tal. em, y la verdad hubo un momento, yo toda mi vida creía que iba a ser abogado, pero hubo un momento que un amigo de mi viejo en Bahía iba a hacer un periódico que salía semanal y me llamó para trabajar. Empecé a trabajar ahí porque era una manera de hacer unos mangos. En ese momento yo tenía 15, 16 años. Yo traducía, mi primer trabajo en ese sentido fue traducir noticias de, no me acuerdo el año, pero se puede sacar la cuenta rápido, del Mundial de Básquet que salían en ESPN Estados Unidos y escribirlas en ese momento para una página de pronósticos deportivos. Ese fue mi primer trabajo. Mi trabajo sería 100 pesos por mes, cobraba en ese momento. Sí. Y ahí arrancaste, digamos. Y ahí arranqué. Pero te gustó aparte. Me gustó porque además, como quienes no tuvimos te dabas cuenta rápido, quienes no tuvimos la suerte de tener, o bueno, no sé si la suerte, pero decir la facilidad de tener padres o con muchos vínculos, con mucho dinero, el periodismo en ese sentido, la comunicación, te permitía acceder a lugares que si fueran por, para decirlo rápido, jerarquías sociales, no podría haber accedido jamás. Entonces también conocía rápidamente mucha gente interesante por esa posibilidad. ¿Vos hablabas en tu casa esto, tu idea de, no sé, dedicarte a los medios, al periodismo? ¿Lo llegaste a hablar con tus viejos? Creo que no. No te sabría decir por esto que te digo que tengo poca memoria para cosas. Sí me acuerdo que en la escuela yo decía que quería ser presidente, por supuesto algo que ya está descartado, pero después cuando vi que dije, no, mucho trabajo, abogado, y cuando llegué acá empecé la carrera también, pero en paralelo empecé a estudiar periodismo. Claro. Producto de esto que te digo, de esta primera instancia en Bahía. ¿Tus padres no llegaron a ver la explosión tuya en los medios? Esto, bueno, No, es una historia que quizá muchos conocen sí. o no. ¿Cómo ves eso hoy? ¿Qué sentís? Digo, ¿qué pensás que hubiese pasado con tus viejos con esto? Con ver tu exposición, tu éxito. Para mí sos un tipo exitoso en lo tuyo. Muchos dicen, no lo voy a poner en mis palabras, pero muchos dicen, es el periodista más exitoso, el mejor periodista de esa generación. De estos pibes de 30 y muchos dicen, Iván. Mi viejo estaría senil, probablemente, o muerto, Claro, porque la biología opera. claro. Tendría en este momento, él murió a los 70 cuando yo tenía 21, yo tengo 36, tendría 85 años. Tuvo una vida muy compleja, estaría completamente imposibilitado de razonar, pero si hubiera ocurrido un milagro, em, me lo imagino. Mi viejo era muy de con terceros enorgullecerse de alguna cuestión que yo hiciera, por más chiquita que fuera, y a mí me fajaba, no literalmente, ¿no? Quiero decir, me decía, esto está mal, esto lo pensás mal, esto está acá, esto no, esto es porque no viviste tal cosa, esto es porque tal otra, esto, y así ad infinitum, lo cual para mí era muy desafiante porque mi viejo era una figura
muy, muy presente, no sé si presente es la palabra, estaba muy presente su mirada en lo que yo hacía. Claro. Por más que él no me lo trasladara, que igualmente me lo traslada con frecuencia. Hay una frase que dijiste alguna vez que me quedó picando, que la leíste en un libro y después, bueno, vos la dijiste también como parafraseándola, que es, no me acuerdo la voz de mi papá. Claro, yo ¿Eso te siempre, pasó? ¿Te sí, pasa? sí, claro, a todas las, es más, cuando se murió mi viejo, mi tío, que falleció también hace poco, me dio un pendrive que tenía videos de mi viejo, que él lo había de años de estar, era mi padrino, no formalmente, pero como mi padrino, era el mejor amigo de mi papá. Entonces, de muchos años de grabarse y tal, tiene un pendrive. Lo perdí en una mudanza y ahora, viste, uno decís, bueno, ¿y en qué tenés experiencia? No, puedo contar cómo es fundar un medio, puedo contar cómo hacer periodismo y cómo administrar muertes. Entonces, en esas cosas, cuando tengo un amigo que se le muere a alguien, escúchame. Y después me doy cuenta que en esta época eso no es una necesidad, porque el teléfono hace que vos, si se te, digo, perdón, ¿no? Vamos a Yupi, pero si se muere alguien, es raro que no tengas un video grabado o algo por el Sí, estilo. sí. Pero lo primero que yo me olvidé, y todavía no lo pude recuperar, es la voz, lo primero. Pero te diría al mes y medio, 2 meses, por ahí estoy exagerando porque uno, viste, los recuerdos son medio engañosos, No. recuerdos que mienten un poco, pero es lo primero. ¿Y de tu vieja qué recordás? Bueno, ellos estuvieron juntos toda la vida, con lo cual, más o menos en tándem. Sí había algo que, esto sí creo que no lo, porque por dejar no se hace doble clic, pero esto sí, no recuerdo haberlo contado, pero no porque sea ningún secreto, sino porque no se dio, es que mi vieja desde el 2000, más o menos, 2001, digamos, nosotros siempre tuvimos problemas económicos y en el 2000-2001, bueno, con el sacudón que vivió la Argentina, nosotros no estuvimos exentos de eso y mi vieja entra en un crash mental del que no termina de salir nunca. Es decir, se recupera un poco, pero nunca termina de ser completamente funcional, Claro. hasta el día de su muerte. Y desde un año antes, más o menos también medio transicional, de la muerte de mi viejo hasta la muerte de mi vieja, yo era el que mantenía todo ese boliche, o sea, me mantenía a mí trabajando acá en Buenos Aires y también mandaba plata para Bahía, porque bueno, porque eran, al final mi viejo por su enfermedad y mi vieja porque, bueno, no era funcional, no estaban para laburar. Claro. ¿Y cómo te pega todo esto con tu paternidad, con Eh, tu niño? bueno, primero todo el cliché de entendés a tus papás cuando sos padre, todo verdad. Es tal cual. Todo verdad. Todos los clichés de la paternidad son todo verdad. O sea, yo lo que quiero decir a la gente es que Terrible. no quieran ser originales. Abracen los clichés porque están todos bien, además. Están todos bien. Em, Algo que uno pensó que nunca iba a decir en su vida, a lo mejor. No, mi viejo tenía razón, mi vieja tenía razón. o sea, yo realmente jugaría el juego de la copa para pedirle disculpas a mis viejos, digamos, ¿no? Agarré una ouija para eso. Eh, pero después hay algo que no te voy a mentir, yo trato, en realidad por ahí, si no hubiera quedado huérfano, si no hubiera perdido a mis viejos de chico, no me gusta decir tan chico porque hay gente que pierde a los padres a los 2 años, a los Claro. 3 años, qué sé yo, y a mí me pasó a los 20, con lo cual, pero el otro día hablaba con un periodista muy, muy conocido, hace 6 meses más o menos, tiene más de 60 años, y me dice, no, estoy mal porque, estaba bien, tenía lógica, porque falleció mi mamá, y yo decía, claro, boludo, me ganaste 40 años, es mucho tiempo, es más de los años que tengo yo hoy. Claro. Pero bueno, volviendo al punto, eh, al principio em, decía, che, me vendría bien preguntarle algo a alguien, porque yo aparte no conocía a ninguno de mis abuelos, a Ah, ninguno, cuando de padres que tengo, cuando nace Lucio, solo mi hermano era el que, de la gente que yo tenía cerca, había sido padre, pero hacía muy poquito tiempo. claro.
pero viene en Brasil, si no tengo tanta frecuencia, hablo con ellos por WhatsApp, pero no es lo mismo. eh, y mis viejos estaban muertos los dos. Entonces decía, ¿viste? Bueno, che, ¿a quién se le pregunta cómo es esto? Y al final no le preguntas a ¿Te nadie. pasa en algún Bueno, momento que decís, che, la puta madre, tenés bajón de decir, me siento solo, loco? no, ¿Tenés ya no. ¿Llorás? No, ya no. 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 Lloro, sí, lloro. Más que llorar, no. La gimnasia de llorar. Puedo llorar viendo una película. Eso, llorar. Tipo. Sí, sí. Eso te hace llorar. Una película. Claro, puedo llorar tipo viendo una película en cine shampoo. No existe más cine shampoo, pero. Tipo En busca de la felicidad, creo que se llama, la de Will Smith. La de Will Smith. Yo puedo llorar viendo En busca de la felicidad. O el otro día, por ejemplo, lloré viendo en un episodio de Blacklist de la serie. No la vi, Eh, pero sí, sé cuál. bueno, ahí no son los momentos Porque vos se te tilda de frío. más frecuentes. Sí, pero eso es Es un mito. porque. Sí, sí, yo creo que es un mito. Yo soy. A ver, so- también acá hay una cosa que sí, no soy Winnie Pooh. ¿Está bien? No, me di cuenta que. No. eh, pero acá hay una cosa instalada que es que, viste, uno tiene que sobreactuar sentimientos por cosas que a lo mejor no le impactan emocionalmente. Y para mí eso es mucho más tóxico, fingir o sobreactuar una emoción, que decir, che, no, esto no me genera emoción. Esto no me tiene que generar emoción porque me hace ser mal periodista. Y esto sí me genera emoción. Entonces, yo, por ejemplo, eh, a mí mi hijo me desarma prácticamente cualquier cosa que haga. eh, lo cual me parece lógico. Ahora, no sé después, otras cosas que no me. Parece que hay otras cosas que me impactan emocionalmente, pero por ahí por mi trabajo las proceso de una manera que da la sensación que no. Pero a mí hay algo por suerte que es muy liberador, que en un momento no me pasaba, obviamente, que es, hubo un momento en el que yo dije, miren, yo no, mi trabajo no es caer bien. Y entonces una vez que me despojé de eso, Claro. yo creo que como esto es una carrera de resistencia y no de velocidad, y a la larga lo que es auténtico se impone y lo que es prefabricado capitula, si vos haces tu trabajo o sos de una manera, después hay gente que puede gustarle o no, y eso está bien, digamos, parte de la religión. Pero dicen, bueno, este es un colifa, pero es de verdad. Claro, Así. es auténtico. No es un personaje, no actúa. Después, toda esa gente, viste, que siente demasiado todo el tiempo. El eh, periodismo también, si me incluyo también, nos vuelve un poco frío, te vuelve como más, tenés que poner digo, yo me acuerdo estaba en la redacción de Clarín cuando labora el diario Clarín y se había muerto una o dos personas que digo la redacción de Clarín porque laburaba ahí, pero pasa en cualquier redacción. Che, y los dos muertitos que nos agarra. claro. Digo, ya funciona así, una tragedia donde te tenés que un poco despojar de todo y poner como una coraza porque si no, no, Sí. es muy difícil la profesión también. Pero hay un mal de época. Va, no es un mal de época. Hay una situación de época que es que el periodista, como no es solamente un periodista, sino que es un creador de contenido, también no importa, en streaming, en la televisión, en la radio, para ser parte, quiere, y aparte lo lleva al negocio a veces a ser parte de la noticia. Claro. Y entonces, eh, no voy a hablar mal de nadie, pero sí voy a hablar bien de alguien, que es Feynman, por ejemplo. Feynman siempre fue protagonista de la noticia, pero porque el tipo, desde tiempos inmemoriales, trabaja de la misma manera, que es editorializando, siendo parte, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me parece que eso, que él lo hace de una manera profesional, pues hay otra enorme cantidad de gente que para mí se nota mucho cuando vos ves la progresión profesional, que lo hace por necesidad, no necesidad de plata, necesidad de cómo está diseñado hoy el mercado. Yo que decidí deliberadamente no ir hacia ahí. Entonces, em, como decidí no ir hacia ahí, a veces puede parecer que por no querer em, actuar,
uno no siente o tal. También la vida es muy inclemente para la gente que siente demasiado, con lo cual un refugio en eso puede haber. Pero después yo creo que más que preguntarse por la gente que aparentemente no lo impacta lo que vive, habría que preguntarse, ¿qué tanto te impacta esto? Es decir, ¿cómo es Pepito cuando se apaga la cámara? Claro. Y lo más probable es que Pepito tenga una altísima dosis de cinismo en sangre, muy menor a la mía. Vino Manu Jove acá y yo le cuestioné algo que les leo a varios. Eso fue un acto fallido extraordinario el que acabo de hacer. Quise decir muy mayor a la mía y dije muy menor a la mía, pero vale, Es verdad, se te escapó. se me escapó. Vino Manu Jove hace un par de semanas y le planteé algo que les leo a varios, se lo leía mucho a Manu Jove, también a vos, se lo leo a varios, de que a medida que viene pasando lo vamos a ir debatiendo. Ale Bergo también, seguramente en el momento que está sentado acá, también se lo leo a él, que es, si me putean de los dos lados de la grieta es que te hacen las cosas bien. Yo no estoy de acuerdo. Yo no creo haber dicho eso. Bueno, o algo similar, ¿puede ser? Como, No, bueno, me putean todos y está bien. no, yo no creo eso. No. No, yo no creo eso. Estoy en contra de Manu Jove. Bueno, eso estamos de acuerdo. Exacto. En eso estamos de acuerdo. No necesariamente te Te pueden tienen que putear todos para que el laburo esté bien hecho, te tienen que putear los No, kirchneristas y los libertarios para que esté bien. yo no creo eso. No, para nada. No creo eso. Creo que a veces puede ser una consecuencia de, sí, em, pero no creo que sea un predictor infalible para nada. Sí, a veces, ¿qué pasa? Cuando es más sencillo adoptar una posición muy determinada y tener las respuestas antes que estén las preguntas, y entonces tenés una tribuna que siempre te va a sostener, y eso es lógico y es muy habitual, y además es lo que pide la época. Y lo que me pasa a mí, no voy a hablar por Manu, ni no sé, ni importa, ni por otra gente, es que yo ya no tengo mejor reformulo, tengo muchas más preguntas que respuestas. Y me parece raro cuando eso no pasa. Entonces, cuando te pasa eso, vos no tenés preseteado qué tenés que pensar, ¿no? Entonces, ahora, después hay cosas que para mí sí son innegociables y que yo ya sé que voy a tener antes las respuestas que las preguntas. Pero después, si a mí me dejó de definir una posición, no porque antes lo hiciera automáticamente, sino porque en general antes macheaba que alguien me cayera bien con que tenía posiciones con las que yo coincidía. Ahora puede pasar perfectamente que alguien me caiga mal personalmente o incluso ideológicamente, pero coincida con lo que dice y viceversa. Claro. Si eso provoca, como se dice comúnmente, impugnaciones de ambas orillas, bueno, puede pasar. Me resulta genuinamente, tío, me parece irrelevante. Eh, cuando esas orillas es gente que uno no conoce. Si mañana alguien que está en alguna de esas dos orillas, no importa, con nombre, apellido y que me genera a mí un respeto o un interés, me impugna o me putea o lo que sea, bueno, sí, seguramente haré un abordaje antropológico casi, no un abordaje crítico. Pero no, yo no creo que sea un predictor infalible, que uno trabaja bien, que te puteen de los dos lados. Me quiero meter en la intimidad de tu newsletter que uno recibe por mail todos los martes desde Cenital, el newsletter Off the Record. Me quiero meter en tu laburo, hasta donde vos puedas, obviamente. Mira, chico, no te puedo contar, pero veo que tenés un nivel de fuentes altísimo, que no es común para el resto del periodismo. No sé, yo me acuerdo que, por ejemplo, diste la cifra exacta y el tipo de montos del acuerdo del FMI que se iba a anunciar muchas semanas antes. No lo tenía nadie. Nadie, ni los tipos que hablan con Milei todos los días, que creo que no, igual no importa, lo puedes decir o no, que no es tu caso, evidentemente. No, ya no, hablé durante un buen tiempo con Milei cuando yo no lo conocía, cuando él em, fue electo presidente, yo no tenía ni el teléfono. Y le escribí a una persona que sabía que lo conocía para pedirle, yo quería entrevistarlo a Sturzenegger por el decreto. Y no sabía a quién pedirle la nota y una persona en común con el presidente me dijo, pedísela a Javier. Y yo creí que me hablaban de Javier Lanari.
¿no? Que en ese momento Sí, sí. sonaba que podía estar en el equipo El de número 2 de Diputados. Adorni. Claro, me dijeron, no, no, con Javier Milei. Esa fue la primera vez que hablé con el presidente, em, y su último contacto conmigo, y que por lo que me cuentan sigue teniendo la misma mirada en privado, y su valoración sobre mí desde ese momento no es positiva, era que fue después de la nota con Venegas Lynch en Cenital. Sí, por el recorte ese donde el presidente entiende que ustedes lo tergiversaron y le cambiaron los... Ahí arranca. Él sigue enojado con vos. O sea, no puedo saberlo porque estoy bloqueado en WhatsApp, pero por interpósitas personas en reuniones, sí, sigue. Cuando aparece el tema, aparentemente a mi nombre lo precede un epíteto. ¿Cuál es el epíteto, sabes? Prefiero por un tema de cortesía a la gente que me lo contó, pero no es, ¿Es un insulto? sí, uno podría tomarlo como un insulto claramente, pero está bien, no hay ningún problema. Ahora quiero volver a la relación tuya con Milei, con los libertarios y demás, pero te decía, ¿cómo hace para acceder a ese tipo de fuente? No es normal. Por ejemplo, ese dato a mí me llamó la atención, dije, porque digo, no, estamos, yo a veces te veo y digo, jugás otra, o sea, estás en otro nivel. A veces vos sentís eso, a mí a veces me pasa eso. Pues Eh, yo también tengo fuente, una labura, bla, bla, pero a veces te leo y digo, yo ya lo, a veces, vamos a un poquito de vanidad. A veces te leo y digo, eso ya lo sé, o ya lo conté. Así entre periodistas te hablo. Y a veces leo cosas que digo, ¿cómo mierda sabe esto? Me lo digo, ¿no? no, mira, Salvate. A, m- a mí me pasa algo que es, yo durante muchos, muchos, muchos años de mi vida, esto se lo decía yo a un amigo mío, que me decía yo, que me planteaba algo de hace pocos años, de cómo tener una disposición del tiempo que él entendía que era cercana a lo ideal, en mi caso, y entonces me decía, ¿cómo lo puedo hacer? Y yo, mira, yo te soy sincero, cuando yo llegué a los 18 años acá, a Buenos Aires, yo de los 18 años hasta que nació mi hijo, no tenía, si tenía tiempo libre, era porque no había logrado generar alguna instancia vinculada a conocer gente para mi trabajo. Entonces, después también lo que te pasa es que generacionalmente las personas, y aparte yo eso trato de mantenerlo y de ser y de corresponder el cariño o un valor superior al cariño, al amor, que yo creo que es el valor o la característica más importante o, o la condición más importante que un ser humano le puede brindar a otro, que es la lealtad. Trato de corresponder eso a lo largo del tiempo. Entonces, gente que a lo mejor yo la conocí cuando tenía 18, 19, 20, 21, 22 años, hoy está acá o en el exterior, como fue el caso del dato del Fondo Monetario, en lugares de más o menos relevancia. Em, y, mm, y entonces también pasa que me ha pasado en más de una ocasión que me han dicho cosas que eran muy seductoras para contar y me dijeron, yo te lo cuento, pero esto te pido por favor que no. Y también ahí las fuentes, que son las fuentes de primerísimo primer nivel, uno lo podría pensar en Argentina o en el exterior, te prueban. Probablemente no era tan importante eso que me dijeron en su momento, pero bueno, vamos a ver si... Sí, sí. Y yo siempre preferí, por eso te digo, el tiempo al bronce inmediato, ¿no? Al tweet, ¿no? A los 10 tweets de gente diciendo qué bueno esto que contó Iván. Y entonces, y en general, la constancia y el respeto por la fuente y el respeto por la palabra y tal, eh, en mi experiencia, que es en mi metro cuadrado, es un caso como tantos otros, garpa. Además de qué es lo que corresponde. O sea, olvídate de la cuestión ética y moral. En términos los más utilitarios posibles, garpa. O sea, no te morís por una primicia. No, ni a palos. Bien. Y, a ver, y tu laburo a nivel autómata, lo digo. O sea, primero es conocer a la persona, apuntar a la persona exacta. Y no tanto, ¿eh? Yo, A la persona exacta, digo, puede ser rodeándola a la persona o rodeando a la fuente también.
¿Cómo es tu laburo ahí, No, a veces vos haces un trabajo de campo? de campo, pero muchas veces es, bueno, ni hablar cuando uno era el que pedía la reunión, que me sigue pasando, pero quiero decir que no era, a veces alguien hoy te dice, che, nos juntamos, Claro, pero cuando era solamente, cuando era unilateral, es decir, yo recién arrancaba y tenía que mandar mensajes el interesado era vos. que siempre, pero el 100% de las veces, no era que en algún momento era al revés, ahí no había elección. Ahí era perdigonada, todo. Porque todo era mejor que nada, ¿no? Es decir, uno era mejor que nada, dos era mejor que nada. Después había una evaluación metodológica de qué servía y qué no. Em, y hoy lo mismo, es muy difícil que de gente que más o menos hace lo que hace uno, en un objeto societario, digamos, como sería si fundás una empresa amplio, em, es muy difícil yo diga, no responda, diga no. Claro. No, porque, primero porque cuando yo trabajaba, arrancaba a trabajar o cuando era estudiante, para mí era muy importante que alguien me recibiera. Y me acuerdo, siempre pongo el mismo ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, de hecho, con Roberto, por ejemplo, que le ponía los micrófonos a los invitados, ahí en ese estudio, no me acuerdo el nombre, pero un estudio de grabación en calle Córdoba. Sí. em, Dimar, ¿Eh? Dimar. Dimar, exactamente. Eh, Me acuerdo que no sé si el primer invitado, pero sí el primer invitado que me acuerdo fue Carlos Tomada. Carlos Tomada, ministro de Trabajo, 12 años ministro de Trabajo, un tipo sí. muy importante. Y a Carlos me acuerdo de haberle dicho en eso, en el pasilleo, intercambiar un teléfono e ir a tomar un café. Y eso para él probablemente no tuviera dimensión, o sí, qué importante era para mí, porque no era solamente el hecho de que te atendiera una persona de esa relevancia en ese momento, sino también que vos empezás a foguearte en la conversación, qué cosas puedo decir, qué cosas no, Claro. te van en los escarceos, además con funcionarios, vas aprendiendo. Yo tengo una cosa que te lo cuento muy breve, pero fue divertida. Cuando yo estudiaba en un trabajo de fin de año teníamos que hacer una entrevista, lo más importante posible. Y yo dije, lo voy a entrevistar, te hablo esto 2008, 8, 9, Aníbal Fernández, jefe de gabinete. Yo lo voy a entrevistar al jefe de Ah, gabinete. fuiste alto. Por supuesto, risas generalizadas. Y yo decía, bueno, ¿y ahora cómo hago? ¿No? Porque, por supuesto no lo conocía. Claro. Y entonces conseguí de pedo el número de un secretario de él. Le mandé un mail al secretario pidiendo una entrevista a Aníbal Fernández. Eh, a los 20 minutos yo tenía en ese momento todavía teléfono, en realidad ya había, creo que estaban los smartphones, pero bueno, uno no tenía la posibilidad todavía de adquirirlos. Tenía un teléfono de tapita. Entonces me llaman y como fue medio un boludeo generalizado que yo dije que iba a entrevistar a Aníbal, me llama, creo ya a Diego, el secretario de Aníbal, y me dice, te hablo de parte de Aníbal Fernández. Y yo le digo, creyendo que era alguno de los chicos que estaba haciendo alguna humorada, que no me caía nada en gracia, le digo, yo estaba caminando por calle Santa Fe y Pueyrredón en ese momento, al lado del Staples que hay acá en la ciudad de Buenos Aires. O no sé si sigue estando. Y le digo, mirá vos, le digo, yo soy Martín Caparrós, y corto. Y entonces, Martín Caparrós me gustaba mucho en ese momento, ahora también, pero en ese momento tenía una especial admiración. Y me vuelve a llamar y me dice, Iván, te habla Diego, el secretario de Fernández, yo te pediría que no vuelvas a cortar el teléfono. Yo dije, bueno, si voy a ser víctima de, de bullying, espero que por lo menos se justifica el riesgo, y efectivamente nos dio fecha, y la noche anterior a la nota, eh, Cristina se pelea con unos empresarios en Moreno, o en una cadena nacional, o en un discurso en Moreno, critica a la Unión Industrial, o algo había pasado, que al día siguiente me cancelan la nota. Dice, no habla nadie, me cancelan la nota. El trabajo de fin de año no fue el ideal, no voy a decir con quién fue, pero no fue el ideal, pero la nota me la dieron, y yo con esa nota empecé a trabajar. En lugar de hacerla para el trabajo de fin de año, la envié a un medio de comunicación, y con esa nota empecé a trabajar. Escúchame, ¿hoy te seguís considerando periodista y además empresario? ¿Cómo es eso? Eh, es una buena pregunta. A ver, en la metodología de trabajo yo soy mucho más tiempo
eh, periodista que empresario en el día a día, sino Claro. en lo que es mi gestión de trabajo. Ahora, no tengo ningún problema. Mario decía Pergolini que uno se dice emprendedor y no empresario porque empresario tiene mala prensa. Claro. Yo no lo veo así para nada. En los datos, en los hechos concretos, lo soy. Si querés, empresario chico, un emprendedor, querés decirlo, lo que sea. Sí, no me imagino siendo periodista mucho tiempo más. Eso te iba a decir. Daniel Haddad en una entrevista hace mucho, lo casé en su momento, decía, no, yo en un momento tuve que dejar el periodismo porque no podía seguir respondiendo a mis fuentes y demás, o como estar de los dos lados, le costaba eso, palabras más, palabras menos, dijo eso, dijo, ya está, de hecho Daniel Haddad se retiró del periodismo, dijo, me voy a dedicar a hacer el dueño de Infobae y se acabó. ¿Vas hacia ese camino? ¿Ves que puede ser por ahí? Como decir, bueno, abandono el periodismo. Hacia el camino Haddad es No, no. imposible. Bueno, no sé, igualmente. No, O sea que- Daniel es una referencia y es un norte, me parece, para cualquiera que arrancó en el periodismo y se transformó o transiciona o quiere tener un medio de comunicación y dirigir un medio de comunicación, pero me parece que ese modelo es irreplicable. Yo no me imagino habiendo otro Infobae para nada, ni siquiera algo parecido en ese sentido. ¿Pero te ves abandonando el periodismo en un momento? Sí, ¿Sí? sí. Para seguir esto, el camino del emprendedor, llamémosle. Otra cosa, no sé, porque te digo la verdad, si vos me decías hace 5 años, cuando arrancó Cenital, que Cenital iba a ser lo que soy, mucho, poco, lo que sea, lo que soy, yo te decía, ni a palos. Yo cuando arranqué Cenital lo arranqué para poder expresarme en su totalidad de la manera en que yo creía que era la que correspondía y que los formatos donde yo trabajaba no me lo permitían. Pero no por una cuestión editorial, es una cuestión metodológica, es decir, los tiempos de la tele y de la radio no es lo mismo que el de la escritura. Entonces yo dije, si voy a escribir, que la verdad no te hace una enorme diferencia de la manera en que yo quería, que era escribir una vez por semana, lo hago propio. Y cuando arrancamos a hacer eso, la recepción fue muy superior a la que yo pensaba que iba a ser, eh, y, y entonces una cosa te fue llevando a la otra, y hoy, bueno, hoy estás secuestrado. ¿Cómo ves al periodismo hoy? ¿Qué ves del periodismo hoy? Em, Creo que hay muchos periodismos. Eh, Jorge Liotti es periodismo Sí, y un periodismo de altísimo nivel. altísimo nivel. Periodista de La Nación, del diario La Nación. Eh, Muy de perfil bajo, digo, posiblemente muy de no lo perfil bajo. conozca casi nadie. A mi juicio, probablemente hoy el mejor columnista político de la Argentina, Mariano Pérez, de Breakpoint. Sí, el libertario, el joven libertario. Eso no es. ¿No es periodismo? Te lo pregunto. No. No, yo ya se lo dije en la cara a Fran Fijab. En Casa Rosada me encaró, yo ya lo conté muchas veces, me encaró Fran Fijab, que es este influencer libertario, y me empezó como a apretar diciéndome, no, ustedes nos operan así, no me dijo ni hola. Y se lo dije en la cara, le dije, mirá, vos no sos periodista, se lo dije, no te digo, ir a agredir a militantes políticos en la calle o a sindicalistas, eso no es periodismo, digo, esto es otra cosa. Digo, En términos de, mm, del libro, no. claro, eso, pues yo le dije, si vos lo hicieras de otra manera, digo, Pero yo te lo pregunto de otra manera, que tenía un nivel muchísimo más alto. Yo creo además que fue algo que generó una serie de discusiones que estaban buenas, y la gente que estaba ahí tenía una trayectoria que estos chicos no tienen. Ahora, vos podrías afirmar que era sustancialmente, olvídate que los tonos escalaron muchísimo, eh, todo se degradó, no sí, solo el periodismo, la discusión porque se degradó, los políticos se degradaron, los empresarios se degradaron, pero vos dirías que 6, 7, 8, no en la parte positiva, obviamente, no en la parte que agarraba cuestiones de geopolítica, que agarraba cuestiones de discusiones centrales de la economía, que agarraba cuestiones centrales de la discusión mediática, etcétera, etcétera, sino en la parte tóxica. Era muy distinto a esto si le sacás la cuestión de la persecución en marchas y qué sé yo,
o era gente que con otro nivel, indiscutiblemente con otro nivel, daba discusiones de cara al sol diciendo yo estoy acá y vos estás ahí, y entonces yo planteo impugnaciones permanentes a la gente que no está acá, a veces del orden ideológico y conceptual, pero a veces de orden personal. Por ahí no los periodistas, si querés, porque no lo recuerdo, no porque los quiera licenciar de eso, pero seguro que los informes, que era lo que se fetichizó ya de qué hacía X durante la dictadura, ¿no? Que a veces podía tener una cuestión lógica, si era alguien que había sido partícipe necesario o había tenido algún nivel de vinculación, aunque no sea más bien adyacente, pero después había gente que era Sí, a ver, picaba cables, digamos, ¿no? yo lo que veo es que tiene mucho que ver el nivel que había. O sea, a mí, por ejemplo, me pasa con, con Carajo, con el stream del Gordo Dan, es que podría ser un producto muy bueno. El tema es que no le falta capacidad. Yo los veo y no me. Es gente que no hizo medios, que a lo mejor no habla en medios, que no tiene una carrera. Y eso te das cuenta al aire. Y les cuesta, porque podría ser un reproducto. Digo, un 678 libertario no existe porque es muy difícil hacerlo, básicamente. Porque necesitas muchos años. Digo, la gente que estaba en 678 era gente que a lo mejor tenía 20 años de medios. Entonces, El secreto del 678, para mí, era Diego Wirtz. Mucho más que sí, con los informes, pero también se da debates, No, me refiero al formato. Obviamente que los debates que se dan en el programa no los podría haber dado gente que no tuviera esa capacidad, claro, desde ya. sí, sobre todo la formación, porque eso es clave. También me pasa a veces con Carajo, o con la misa del Gordo Dan, que no puedo estar 2 minutos, o sea, pero no por lo que diga, no importa si no coincido, sino porque no, digo, si a lo mejor se lo sentaban, no sé, a Neusta, Grondona, Kachanowski, no sé, digo, estoy pensando en la derecha, la ultraderecha, recontra liberal, lo mejor lo he penetrado de otra manera, pero y no porque sean pibes y demás, sino porque me embolo, me aburro porque es todo puteada, es como, no sé, a lo mejor los pibes ven algo que yo no estoy viendo, No, es porque se ve, la verdad, por que es un eso, producto que se ve. por eso yo te decía lo de muchos periodismos. Entonces, vos me preguntás a mí, por eso te hacía la pregunta, ¿por el libro o por el ejercicio? Porque también hay una cosa que se dijo durante mucho tiempo que era periodista no es lo que estudiaste, sino lo que hiciste, ¿no? Es decir, no importa si estudiaste, si te formaste haciendo periodismo, yo lo escuché mucho esto durante mucho tiempo, sino qué haces al final. Y yo te diría que hay algo de esta época que a mí no me gusta, pero no por eso puedo negar que existe, que es eh, si para mucha gente un producto es un producto periodístico, un producto político periodístico, Sí. a mi juicio eso automáticamente se transforma en un producto de Coincido plenamente, coincido plenamente. No lo veo tanto en el oficialismo hoy, por lo menos de este tipo de stream. Después tenemos oficialismos esparcidos. Te lo digo de otra manera. Eh, si vos. em, a ver, había algo que pasaba en ese momento con 678 que era muchos funcionarios kirchneristas iban solo a 678, Sí, ¿no? Bueno, hoy muchos funcionarios de La Libertad Avanza van solamente sí, a Carajo, sí, ¿no? carajo, A Carajo. el stream, sí. De hecho, el equipo económico no puede responder ninguna pregunta que no sea en ese stream. O sea, Sí, no pueden responder. no pueden. No, o se enojan. Claro, como Sí, una cuestión vivencial. Bueno, desde el momento en que vos tenés, a mi juicio, un lugar donde persistentemente genera testimonio, genera noticia por tal o cual motivo, a mí me cuesta pensar que eso, aunque sean los márgenes, no es un producto, no tiene algo de periodismo. Te digo más, eh, vos ves hoy los candidatos, o los que podrían haber sido candidatos, y están surgiendo esos espacios. Y no creo que sea nuevo. Fíjate que ahora está con la cosa de que Tronco, Sergio Filiolo va a ser diputado. Sí, el socio de Fantino, el Neura. Claro. Bueno, Martín Tetaz fue candidato a diputado porque era columnista de Radio Mitre.
No sé si, por Bueno, acá la gente no se acuerda de esto. Martín Lustó logró notoriedad pública en la ciudad de Buenos Aires porque era columnista de Andy Kuznetsov. Y así sucesivamente. No hay una novedad en esto. Sí, lo que hay por ahí es otra metodología, que es, bueno, Lustó tenía algo mucho más social, una cuestión más de una economía, comprender aspectos que no tenían que ver con la cuestión partidista o política de la economía, sino una comprensión más soft en aquel momento. Tetaz no, y fue candidato y su carrera política inició en la arena pública, no previo a eso, en el programa de Jorge Lanata, en te realidad. cambio radicalmente de tema. En tu programa, las entrevistas que haces los domingos, la sentaste a Malena Pichot, que yo entiendo que se va a sentar acá también, esperemos que en breve, y habló de la camaradería peñana Gran concepto, entre dos hombres. Gran concepto. gran concepto. El otro día te vi quejándote en tus redes sociales, diciéndote, che, qué lástima que este término tan bueno ahora lo usen para cualquier cosa donde se sientan dos hombres. Esto es camaradería peñana. ¿Esto es camaradería peñana? Exactamente. No, no para Malena, supongo. El concepto de No, Malena, siento que para Malena tal vez sí, ¿eh? tal vez sí. Bueno, Que no sé. el concepto de Malena inicial a mí me parecía extraordinario, de verdad. ¿Por qué? Y aparte ella tiene una cosa que es, como tiene muy poca gente en Argentina, no digo solo en el arte, que es muy corrosiva, eso está claro, pero además genera un montón de hitos comunicacionales que se perpetúan. Yo me imagino, vamos a usar el término camaradería peñana mucho tiempo más. No el país, pero mucha gente, que es lo que digo, está todo clusterizado, no existe más. Lo único hoy que es masivo es el fútbol. Después no hay nada más masivo en los consumos en general, te diría, pero bueno, hablemos de Argentina. Pero bueno, yo creo que es un gran ¿Pero por qué concepto es un gran concepto? porque lo que ella dijo inicialmente, después lo fue reconfigurando, pero si yo me circunscribo a lo que dijo en el ON, en esa nota, Sí. ella dice que a los hombres, dos personas que piensan muy distinto, como tienen una suerte de códigos que exceden la cuestión ideológica, pueden sentarse a conversar, a tomar algo, a comer un asado o a hacer lo que sea, y que esas barreras, perdón, esos códigos culturales bajan las barreras ideológicas y permite una conversación. Eso es lo que ella sugirió en el coso. Después, como me parece a mí, eh, no solamente en mi caso, sino que mucha gente no lo sintió como una impugnación, sino como un buen concepto y que condensar algo que es cierto y que yo creo que es positivo, ella después le fue encontrando derivadas. Pero para mí, y eso, después de eso, yo fui a una charla al Consejo Federal de Inversiones y una de las chicas que estaba en el coso me dijo, sería buenísimo que, desconozco si esto es así o no, porque es un mundo inhabitado para mí, pero dice que a nosotras nos pasara lo mismo. O sea, que yo pudiera hablar y tener esos mismos códigos y bajar esas barreras con estar una chica del peronismo, con alguien de La Libertad Avanza, por ejemplo. Y yo creo que eso es muy bueno. ¿Por qué no pasa a las mujeres? No tengo idea, qué sé yo. No sé si no pasa, yo digo lo que un Vos crees que testimonio. entre hombres Yo esto sé que pasa. entre hombres pasa, Te sí, pasa, vos con me gente pasa a mí despierta. totalmente y me parece extraordinario. O sea, eh, la idea de que vos no podés conversar con una persona es una obviedad, para mí es una obviedad casi kilómetro cero. Conversar con una persona porque piensa distinto a vos te pasa a los 11, a los 12, a los 3, cuando te iniciás en la política. Yo lo que creo es que lo que estuvimos inicialmente, alguna formación política, esas cuestiones más vinculadas con reacciones que uno tiene en la adolescencia, no las tiene más. Claro. Porque además ve que eh, este quilombo ya probamos con que lo arregle uno y con que lo arregle otro, y ya probamos con la idea de que uno trate de exterminar al otro, políticamente me refiero, no, en algún momento de la historia no, en algún momento linealmente, y no funciona, porque hay un empate catastrófico y en el medio están los argentinos. Después lo que pasa, y acá la excluyo a Malena de lo que estoy diciendo, después lo que le pasa es que hay mucha gente que se siente cómoda en su tribuna, porque además es un buen negocio ese. Ahora, en el medio, un país que durante 12 años mantiene su mismo PBI, un país donde persistentemente, cuando vos mirás punta a punta, gobierno tras gobierno de los últimos 8 años, veremos cómo termina Milei, crece la pobreza,
un país que no baja de los 25 puntos de inflación hace 20 años o 18 años, etcétera, etcétera, etcétera. En el medio, mucha gente muy cómoda en su redil. Yo lo que creo es que hoy, em, más que nunca, te diría, en Argentina y en el mundo, tomar riesgos es ahí sí te lo digo, tomar riesgos es hacer algo que vos sabés que te va a putear un montón de gente, pero que vos crees que es bueno para un bien mayor. Porque para mí el periodismo no es un fin en sí mismo, es un medio para un fin. Yo cuando hicimos Cenital dije, che, yo quiero colaborar en civilizar el debate público. Colaborar, un granito de arena. A juzgar por los últimos tiempos hemos fracasado estruendosamente, pero uno lo va a seguir intentando. Eso. Me hace el pie perfecto para preguntarte por el tema del antisemitismo en la Argentina, Sí, que es un tema que tiene que ver con esto, con que está muy difícil el debate o el intercambio de ideas. ¿Cómo vivís ese tema? ¿Si crees que creció el antisemitismo? ¿Cómo vivís lo que está pasando en el debate público? Yo creo que igual pasa en todo el mundo, pero sobre todo en Argentina está bastante áspero el tema. O sea, ¿cómo vivís ese tema en el día a día? Em, yo estoy en el peor de los mundos, que es que no soy judío ni cultural ni por vientre, pero Tu apellido, el apellido sí tiene. soy Jadrowski. Entonces, para la comunidad ortodoxa judía no soy judío y para los antisemitas sí. Así que estoy en el peor lugar. Es decir, si hay un quilombo no sé dónde me refugio. Dicho eso, acá hay dos registros. En general, todos los prejuicios, el antisemitismo, la islamofobia, parten del desconocimiento, en líneas generales. Que, como te decía antes, así como los espacios de radicalización son un gran refugio, eh, la ignorancia también, el desconocimiento también. Entonces, yo creo que cualquier cosa parte desde ahí. Después lo que hay, y yo lo vengo combatiendo hace mucho tiempo, es que cualquier crítica que alguien osa emitir hacia alguna actitud de el primer ministro de Israel o al Estado de Israel como tal en su política exterior o en lo que sea, es considerado antisemitismo. La verdad que si todo es antisemitismo, nada es antisemitismo, ¿no? Entonces, ahí ya hay una cuestión que a mí me parece que eh, es fundamental saber diferenciarlas. ¿Por qué? Porque cuando aparecen los verdaderos antisemitas, se camuflan en esa denuncia permanente. Y los principales vectores de la prédica o la defensa de los intereses de la comunidad judía en Argentina, son gente que se ha partidizado demasiado. Entonces, es lógico eh, que haya una reacción política, política a eso, que yo la comparto. Lo que no comparto, obviamente, es una reacción de odio religioso. Eh, eh, entonces, como no creo que los señalamientos habituales que hay a la comunidad islámica en Argentina o a la comunidad evangelista en Argentina o a la comunidad judía en Argentina sean justos, tampoco creo que una crítica a un gobierno te involucre directamente en una situación de odio religioso. Em, Después lo que hay es en redes sociales, lo que circula mucho y circula rápido y está bien, bien desarrollado, eh, era como, por ejemplo, yo lo vi hace poco, que era lo de la empresa de aguas de Israel, Mekorot, que decían que se iba a quedar con AISA. Y eso se instaló. Si vos le preguntás en esa conspiración, eso va a pasar en algún momento. Eso nunca estuvo ni siquiera en carpeta porque, como bien dijo, creo que fue en un medio, no me acuerdo bien fue, pues no quiero citar mal, pero Mekorot no puede hacer ese tipo de Es adquisición. una empresa que hizo el destape. Mariano Martín, a un directivo de Mecoró que dijo no lo podemos hacer porque por las tres directores no se puede hacer. Exactamente, entonces está la idea de, no, al final no lo hicieron. No, no.
eso surge de una premisa falsa que se constata como falsa. Em, bueno, eso generó vienen por el agua, ¿no? Eh, y de ahí tenés una serie tenés muchos ejemplos, se me vienen muchos ejemplos a la cabeza que vos tenés de la izquierda argentina o del nacionalismo argentino, que históricamente ha tenido esas tentaciones por conspiraciones nunca comprobadas, pero hace 20, 30 años que dicen que Israel se quiere, y los judíos, no Israel, se quiere quedar con la Patagonia, y las conspiraciones yo creo que sirven para eso, ¿no? Es mucho más fácil buscar un enemigo externo que hacerte cargo de tus propios problemas. Entonces vos primero era el imperialismo, ¿no? En algún momento, Estados Unidos, qué sé yo. Después era, no sé, el nuevo orden mundial, ¿no? El terraplanismo. Bueno, ahora es Israel y mañana será algún otro. Ahora, yo lo que creo sí me preocupa, al margen de eso, es, primero, casos como el de Sabrina Hmechet, que ha utilizado durante muchos años em, a auscultar permanentemente cualquier crítica al Estado de Israel y traducirla como antisemitismo, y va en la lista de una persona que fue denunciada formalmente por la DAIA por antisemita como Alejandro Fargosi. Bueno, entonces cuando tus principios están vinculados a tus intereses profesionales, no son principios, es un trabajo. Y a mi juicio, cuestiones tan delicadas como la religión o como convicciones de activismo de otro orden no pueden estar mediadas por esto, em, porque a mí, te repito, a mí el tema acá en Argentina es el antisemitismo, pero en Europa que está creciendo mucho la islamofobia. Claro. Y en algún momento, no sé, yo me hago la pregunta, digamos, si hubiera hecho una serie sobre la Iglesia Católica o sobre la comunidad judía o la Iglesia judía, lo que se hizo con el reino. ¿Por qué está habilitado que se hable así, se traduzca hacia los evangelistas? A mí la serie me pareció, como serie, me pareció buena. La vi, me divirtió, me entretuvo, es un muy buen producto. Ahora, yo no sé si soy evangelista si eso me parece que está bueno. Bueno, yo lo que creo es que, así como a mí me molesta, por más que no tenga tradición respecto a eso, ni cultural ni religiosa, no tenga tradición judía, no me gusta que haya, eh, viste, que se orille la crítica religiosa a ninguna comunidad que se pueda vincular linealmente de esa manera. Después, los fundamentalismos son otra cosa. Claro. Son otra cosa, pero pasa eso en todo lado. Los fundamentalismos son otra cosa en la religión, en la política, en cualquier orden. ¿Crees que creció el antisemitismo a partir de la llegada de Milei al gobierno? Yo creo que lo dije esto y tengo que ser justo con esto porque lo dije en la primera entrevista que di, que fue a Guille Aquino en Blender, después de el triunfo del presidente, la sobreactuación de Milei con una tradición que no tiene en su vínculo con la religión judía, si las cosas no salían bien, iba a generar en un sector amplio de la sociedad una explicación sencilla, una diagonal sencilla, que es que era una reacción de antisemitismo. Y sí, creo que sí. De hecho, lo que se planteó ahora, se había planteado en su momento también, em, ¿cómo era? No me acuerdo, pero también era un bufo de esa naturaleza, que era como la asignación universal por hijo a gente que venía de Israel o como Sí. eso era algo que le generaba una erogación a la Argentina. A Israel no le generaba una erogación a la Argentina. Pero pará, hay fake news de esa naturaleza y hay fake news vinculadas em, a la comunidad islámica. Por eso digo que hay una cuestión que esto vos sabés cómo empieza y no cómo termina, que es el odio religioso a nivel global, el antisemitismo y la islamofobia hoy como principales vectores, y tenés una prédica
muy importante que era comunitaria, interreligiosa, que era la del Santo Padre, que no la tenés más. ¿Llega el gobierno en 2027? Sí. ¿Llega Milei en 2027? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Te pregunto. Y creo que tiene herramientas para hacerlo. Después, qué sé yo, Temer llegó al final de su mandato con, no me acuerdo si era 3, 4, 7% de aprobación en Brasil. ¿Para qué puede llegar a querer ganar y gobernar el peronismo? No, es una pregunta que yo no sé responder y aparte no me correspondería a mí responderla. Sí creo que no se diferencia mucho lo que fue el cierre de listas en la ciudad a legisladores de lo que fue el cierre de listas en orden nacional, ¿no? Entonces yo eh, creo que fue la lista posible, la que fue a legisladores porteños y a diputados nacionales, en la ciudad y en la provincia, y a legisladores en la provincia y en la ciudad. ¿Por qué? Bueno, porque es una cuestión macro que es, no hay diseño. Claro. Hoy es el Guasón en la de Heath Ledger que dice, soy un perro persiguiendo un auto, no sabría qué hacer si lo alcanzo. ¿Por qué? Bueno, porque hay una discusión lógica probablemente, una derrota que fue una derrota política, no solamente electoral, del peronismo, que es, no hay diseño, no hay un programa. Yo creo, además, que eh, no tengo tan claro quién hoy te puede decir con certeza en off, en on todos, che, yo este quilombo sé cómo arreglarlo. Porque vos probaste con 12 años de kirchnerismo, si querés la democracia para acá, probaste con la institucionalidad alfonsinista, terminó la inflación, probaste con el pragmatismo menemista que terminó en el estallido del 2001, probaste con el formalismo radical que se fue antes de tiempo, probaste con el peronismo bonaerense que ordenó la ecuación con Dualde y después que lo trajo a Kirchner y Kirchner generó un rediseño del sistema político, lo tiene todavía el kirchnerismo como la centralidad, ya no tanto, del sistema político argentino. Y eso obviamente con Cristina consolidando mucho su rígido y la cuestión cultural que fue tan determinante para la supervivencia kirchnerista. Eh, Probaste con la continuidad con cambios, como estaba vendido el macrismo y los gerentes y la profesionalización, y terminó como terminó, y ahora tenés el outsider. A mí me parece que cuando vos ves todo eso, y en algún momento alguien tiene que levantar la mano y decir, che, y si probamos con eh, 2 o 3, no 10 acuerdos, 2 o 3 cositas que em, sirvan, hasta tal vez ni siquiera es de orden programático, hasta tal vez es de orden actitudinal. Quiero decir, me refiero de comportamiento. Y si decimos, che, el que viene dice, la verdad, ninguno de todos nosotros le encontró el agujero al mate. Solo Kirchner. Parecería que no hay acuerdo en nada. Yo creo que el único acuerdo que hay entre toda la política es YPF. Parecería que, bueno, todos dijeron, no, no, Totalmente. esto no, es lo único que se pusieron de acuerdo todos, libertario, Totalmente. macrista, radical. El resto no hay manera de acordar Sí, hace años. o el gasoducto, que está más o menos vinculado a la energía, ¿no? El consenso del Exacto, gasoducto. que tiene que ver también con eso, Exacto. con todo lo mismo, con la parte energética, el resto no hay manera de, Exacto. digo, faltan un montón de acuerdos, parecería ahí. ¿Puede cambiar el liderazgo del peronismo en el corto plazo? ¿Puede dejar de ser Cristina la líder y pasar a ser, no sé, un gobernador, el que sea, ponerle el nombre que sea, o algún otro dirigente, no sé? Y como poder puede. ¿Vos ves que hay ese escenario para que se caiga el liderazgo de Cristina? Yo lo que quiero es algo que viene pasando hace tanto tiempo esta conversación y vos has tenido tantos hombres con poder, con medios, con estructura, con plata que quisieron disputar el liderazgo a Cristina y capitularon, em, que uno duda de que eso vaya a ser desde la confrontación. A la vez, no existe la idea que alguien viene y te dice, Tomás, o vos, llévate todo. Muchas gracias, cuídalo, cuida el coche. Eh, entonces, esa es una dualidad permanente. Eh, yo creo que después de octubre va a haber un sismo muy importante en el peronismo eh, que va a llevar a ese rediseño del dispositivo eh, para que haya algo más digno
que le presente el peronismo de cara a la sociedad en 2027, porque esta lista y el diseño electoral de todo este año, también yo veo que en la lista de diputados nacionales no me gusta, pero la de la ciudad, pero la de la provincia sí, o la de legisladores no, pero la nacional sí, o viceversa, porque hay, ¿cómo se llama? Hay intereses creados, Claro. ¿no? Esto en el sistema político. Yo, mira, la verdad que no cambia mucho. Todo este año ha sido en el sistema político lo posible, no lo ideal. ¿Por qué? Bueno, por el peronismo está en repliegue. Difícilmente alguien te diga de todo ese espacio, todo lo que pasó este año es lo que hubiéramos querido, si nos hubieran dado un cheque en blanco. No, pero ¿qué pasó? Bueno, fue lo que se pudo hacer para lograr una unidad con alfileres provisoria. eh, en ba- ¿Con qué objeto también? Porque también yo que he sido muy crítico tengo que plantear algo que me parece prudente analizar, que es, si vos presentás una opción, cualquier espacio político que se fragmenta antes de competir, eso lo que hace es darte menos representación parlamentaria. Y menos representación parlamentaria es más posibilidades para el oficialismo de plantear todas las leyes que quiera y con la posibilidad de sostener todos los vetos que el presidente quiera. Entonces, también el planteo alegre de que eso ocurra tiene pues un correlato en la vida diaria, ¿no? En lo formal. Claro. De hecho, podés ver lo que pasa en Bolivia, que es como el MAS se autodestruyó producto de la lucha fratricida entre Arce y Evo. Eh, Ahora, también alguien podría decirme, mirá que eso ya pasó acá, que fue Milei. Ya ganó acá el tipo que venía a rediscutir todo eso. Y entonces, ¿cómo hace el peronismo si hay un sector que gana cualquier interna para rediseñarse? Bueno, es una discusión que está abierta. Yo no tengo la fórmula de la Coca-Cola, por supuesto. Hablando de peronismo, ¿cómo estás con Moreno, con Guillermo Moreno hoy? Bien, sin vínculo. Porque no se quiere, ¿no? Hay algo ahí que no. No, La no. entrevista fue tensa la que le hiciste. En un momento hubo. Sí, claro. O en un Fue momento tenso. estoy siendo generoso, que no fue un. Sí, No. sí, sí. Pero, pero yo no tengo, no anida en mí el rencor. Eh, ¿En general o con Moreno? no, en general, en general. Excepto en cuestiones que habiten el orden personal. Y este fue un reportaje tenso, nada más. Después lo que le da otra magnitud son las redes sociales. Eh, a mí, yo hago mías las palabras de Tomás Rebord. Creo que Moreno, esto no sé si lo dijo así Tomás, así que Está bien, palabras más, palabras menos. sí, sé que él dijo es un buen soldado. Yo creo que, cito de memoria, que él creo que dijo algo de no me gusta conduciendo, me gusta como soldado. Creo que dijo algo así, Tomás. Si no lo dijo y lo estoy diciendo yo, estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo yo. Bien. Pero creo que le escuché decir algo así. Y a mí me parece lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque aporta algo, le aporta algo al peronismo que el peronismo no tiene, que es, en el mejor de los sentidos, falta de vergüenza, falta de culpa, ¿no? Es decir, vos ves hoy muchos dirigentes del peronismo que no hablan porque dicen, porque sienten culpa de lo que fue el Frente de Todos. Me da la sensación que Moreno encontró una buena diagonal ahí, que es decir, nosotros somos la década ganada, nos fuimos al Frente de Todos porque yo a Alberto Fernández lo critiqué el día 1. Tiene un Le punto. viste un poco la razón. Exactamente. Dicho eso, su mirada sobre la economía a mí no me contiene en lo más mínimo. Por eso digo, Moreno y Estado, asunto separado, pero me gusta en la campaña, me gusta como me gustaba, yo creí que iba a ser candidato y me pareció una buena idea que fuera candidato, porque tiene una pregnancia que hoy no tiene prácticamente ningún otro sector o ningún otro dirigente por sí mismo, tal vez excepto, bueno, excluyéndola por supuesto a Cristina y a Máximo Grabois. Pero bueno, hubo una decisión que eso no ocurriera, yo creo que hubiera sido bueno para el peronismo que, que, que aparte tiene una energía, su nombre es una energía que ojalá uno la tuviera A esa edad. a esa edad. Yo no la tengo hoy, esa energía. ¿Y tenés la edad más o menos la misma edad? Yo tengo 36 años, por más que la gente cree que miento, que fui caminando a anotarme al registro civil. Le dije, ¿qué haces, negrito? Anota.
Escúchame, ¿cómo te llevas con las redes sociales? ¿Te molesta y te trolean? Te trolean mucho, ¿eh? No. Sos uno de los libertarios, Sí, te sí. castigan. ¿Te molesta? No, no, para nada. No es un día abrís y decís, tengo ganas de responder. No, depende. Ah, bueno, un poco te Depende, enojás. depende. ¿Qué es lo que sí me A molesta ver, ¿qué te molesta? mucho? Es que en realidad pasa mucho cuando alguien desconoce algo, lo sentencia. Es decir, cuando vos, mientras más conocimiento tenés sobre el tema, más dudas, ¿no? Claro. Cuanto más ignorás de un tema, más seguro estás. Eh, y eso, bueno, obviamente las redes sociales es campo fértil para eso. Y entonces cuando alguien dice, no sé, suponete, no sé, eh, me vas a decir que no te diste cuenta que ayer era X cosa. Yo digo, no, mirá, que entró al destape, pone Beto, me dice, que entró al destape porque se lo pidió el gobierno. No, mirá, yo lo conozco a Jonathan hace 15 años, yo sé cómo fue este mecánico. ¿Te pensás que te voy a creer? Esa situación donde viene alguien con algo que yo me consta personalmente que Claro. no es así, y tiene la seguridad y la sentencia del que todo ignora, eso me irrita con bastante frecuencia. Ahora menos, ¿por qué? Porque hice algo que es muy sanador y que entonces no tenés después ningún otro, no hay ninguna otra interacción por fuera de las redes, que es la desinstalo y tengo un CM. Ah, o sea, ¿no usas más vos? Entonces ya está. No, Instagram sí. Instagram es el único que tenés instalado en tu teléfono. Exactamente. Twitter no lo usas más. No lo No uso más. tuiteas vos. O sea, el que tuitea no sos vos. No. Tenés un CM. Casi no tuiteo. Lo que tuitea es, Tuiteas poco últimamente. pero claro, es cuando hago una nota o el teaser de venta de algo o el newsletter o algo de eso. Como ya lo tenía solo para eso, digo, che, si es solo, Pero a veces has tuiteado información también, ¿no? ¿No lo haces más? no, mando y le digo, Está bien, pero no lo usás vos. no, O sea, no mirás más Twitter. no. Lo tengo, no a cero, pero lo tengo por ahí, me lo instalo una vez por semana, 2 veces por semana, miro. Pero por esto, porque te hinchó los huevos de que. No, porque antes lo que me pasaba, por ejemplo, yo creo que conocí a Juan Elman, ¿no? Y a Agostina Dazo, que es otra especialista internacional muy importante, o a Martín Shapiro, ¿quién más? Por redes sociales, Claro, en Twitter. en Twitter. Eh, Estoy siendo injusto con mucha gente, pero bueno, bueno, Vos no te informás más, ¿no? O sea, digo. no me informo más. No, digo, no lees más, ¿no? Digo, no lees mal. Porque no, yo conozco gente que dice, periodistas, conozco un caso, no lo voy a nombrar, que dice, yo no leo portales, no leo nada, me informo con las fuentes. Exacto. Yo Hago hago eso. exactamente. Por eso te preguntaba, no te Sí. informas más a través de los medios, sino que vas directamente a la fuente. Sí, Directamente. lo que hago es tengo un clipping que, Eso. claro, que sé más o menos por dónde va la cosa. Tengo, digo, el clipping más conocido de todos, que es Ejes, Sí. y después leo cuestiones puntuales. Bien, Leo periodistas, no medios. bien, ok. Pero, ¿y si no, fuentes? Y fuentes, sí, sí. Te propongo un juego para terminar, estamos cerrando. Dale. ¿Querés ir al baño? Tengo muchísimas ganas de ir. Yo también, pero no da. No, Se juntos no. cortamos. Juntos no. Juntos no. Vas vos y me quedo yo y después hay que parar O el sea, micrófono. perdón, vos tenés corbatero. Sí. ¿Podemos seguir la charlita en el...? No, es un escándalo. No, es un España. escándalo. No, no sé. Hay 10 sobres acá. Sí, Tenés que elegir 5. sí. De los 5 te va a aparecer adentro, yo te lo voy a leer, un nombre y vas a tener que definir en una palabra. No. Y si No, no quiero, podés pasar también. y si no quiero... La verdad, ¿puedo pasar? vos elegí los 5, ahora vemos. ¿Elijo los 5 juntos? Elegí los 5 juntos. Yo no te quiero meter presión, pero nadie pasó jamás en estas 5. Dámelo sobre. No importa. Me parece completamente irrelevante. Ay, qué difícil que es. Bueno, primer nombre, Santiago Caputo. Definir en una palabra. Puede ser 3. Tratemos de que sea una. Igual te respeto. Inteligencia. Es un tipo inteligente. Sí.
Me dijiste una palabra. No, está Y perfecto. me No, metí- y ahora querés que desarrolle. 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 Sí, inteligencia, ¿te parece Sí, que? sí, sí, Sí. sí, creo que es un tipo inteligente. Y creo además que lo mejor que le podría pasar al kirchnerismo es que se agudice la interna entre él y Karina y el presidente opte más que entre él y Karina, te diría entre él y los Menem, y que el presidente opte por ese espacio, porque hoy creo que lo que es, el gobierno se está comiendo su stock. Y coincidió eso con la separación de la toma de decisiones del cuerpo nodal del gobierno de Santiago Caputo. Y yo creo que el gobierno le hizo un gran favor a la oposición en ese sentido. O sea, si se va Santiago Caputo del gobierno, no quiero decir que se termina, pero digo, se deteriora un montonazo el gobierno. Indiscutiblemente. Bien. Vamos a seguir con otro nombre. A ver, segundo nombre para definir una palabra, Mauricio Macri. Un bon vivant. Un buen viva, sí. Bueno, vamos a seguir con otro nombre, a ver. No está el nombre, pero no importa. Milei. Javier. Milei es Javier. Milley. En una palabra. Difícil, ¿eh? Es que tiene tantas aristas que definirlo con una palabra, voy a pegarle fuerte al medio, lamentablemente, si lo tengo que definir con un término que es un producto de época. Después, estos productos de época tienen muchas aristas. Algunas que son interesantes, otras que son muy tóxicas y que generan mucha reacción, y algunas que son positivas. Cuando ganó en 2023, ¿esperabas este gobierno ahora que ya pasó un año y medio? ¿Esperabas menos? ¿Esperabas más? No, yo tenía, y creo que a juzgar por lo que fue la campaña de Sergio Massa, el sistema político que votó al peronismo, yo incluido, eh, tenía una expectativa mucho peor de lo que iba a pasar. Básicamente por lo que decía el propio presidente, ¿no? Entonces, y sobre quién iba a ser su equipo. A vos te puede gustar más o menos Santiago Bausili al frente del Banco Central, pero no es Emilio Campo. A vos te puede gustar más o menos, qué sé yo, Guillermo Francos, eh, pero es una persona que 2 más 2 le da 4. No sé, no hay tantísimos ejemplos, pues yo creo que no es un gabinete robusto este, pero no sé, Federico Furias y Martín Botier, los macroeconomistas del equipo de Toto Caputo, nacieron en el equipo de Miguel Bain y trabajaron con Marina Del Poyeto, no es gente que viene de la estratosfera. Claro. Después, obviamente, manda la política, manda el ministro, manda el presidente, pero... O sea, vos esperabas algo mucho peor a lo que fue. eh, Sí, claramente. eh, Último sobre. Tenés que decir una palabra a Juan Román Riquelme. paso. Este bonus lo agarré yo. ¡Ja! Está bien. Tenés que definir una palabra a Iván Jagroski. Un entusiasta. Mirá qué bien, muy bien, me gustó, ¿eh? Entusiasta. Iván Jagroski, un montón de récord, ¿no? Récord total. Esto se llama la charlita. Me quedan un montón de temas afuera, pero se llama la charlita. Y aparte, seguramente nos va a agarrar otra vez ganas de ir al baño. Vamos a cortarla acá. Bueno, Te agradezco un montón, realmente, que hayas venido. muchas gracias a usted. La pasé razonablemente bien. Muy bien, espectacular, gran elogio. Gracias, Iván. Gracias.